Hemos abordado individualmente parte de lo que es la hipertensión arterial y algunos conceptos sobre diabetes. En esta clase vamos a tratar de ver cuando un paciente padece los dos problemas. Y esos dos problemas que padece son muy frecuentes de verlo en la práctica clínica, pero lo importante es cómo abordamos al paciente con hipertensión y con diabetes. Si nosotros vemos cuáles son los mecanismos patogénicos en la hipertensión arterial y en la diabetes, algunos de ellos se juntan o son similares. Uno de los aspectos que vemos muy frecuentemente es el efecto que tiene la hiperinsulinemia, llamada resistencia a la insulina, en que va a producir una activación del sistema nervioso simpático. Es decir, el nivel alto de glicemia alta que tiene el paciente o hiperglicemia va a producir una resistencia, una hiperinsulinemia, lo que va a vasodilatar, y esa vasodilatación va a promover una activación del sistema nervioso simpático que trae como consecuencia una reabsorción tubular de sodio. El sodio atrae agua de tal manera de que eso se vuelve un círculo vicioso también para la resistencia. El sodio reabsorbido va a producir un aumento de la presión arterial. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de que la hiperglucemia es tóxica, y habíamos hablado de que el paciente diabético, el paciente con insuficiencia renal, el paciente con insuficiencia cardíaca con corazón fracción preservada, el paciente con una esteatosis hepática, es un paciente que tiene una inflamación de grado bajo. Habíamos dicho que esa hiperglicemia produce una serie de trastornos que van desde la toxicidad endotelial. El endotelio tóxico no puede producirse vasodilatación por acción del óxido nítrico. Lo que se va a producir es una vasoconstricción por la acción de la angiotensina. De tal manera que el efecto proliferativo, el efecto fibrótico, la vasoconstricción y en el paciente hiperglucémico con aterosclerosis, la aterosclerosis se va a acelerar y va a producir una rigidez vascular que conlleva un aumento de la presión arterial. Miren los extremos: hiperglucemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, por mecanismos que ya estamos observando, que tienen que ver con el sodio, tienen que ver con la reactivación del sistema nervioso simpático y la toxicidad propia de la hiperglucemia nos lleva a hipertensión arterial. Y es muy importante este concepto porque actualmente nosotros vemos al paciente diabético y ¿qué le tratamos? La hiperglucemia del paciente. Esa hiperglucemia que nosotros le tratamos al paciente es fundamental en el manejo de la diabetes, pero hay que recordar también que la hiperglicemia que tienen ellos, que va a producir todos esos procesos de tipo tóxicos endoteliales y de fibrosis, habían medicamentos que la bajaban, pero no producían una cardioprotección de los llamados complicaciones diabéticas macrovasculares, que son el infarto del corazón, el evento cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica. Lo que sí veíamos en la información de los estudios es que al yo reducir la hiperglucemia, sí bajaba la posibilidad de retinopatía diabética, de neuropatía diabética y también de enfermedad renal del diabético, es decir, complicaciones diabéticas microvasculares. De tal manera de que la hiperglicemia per sí es tóxica y también tiene un efecto en nuestro tratamiento que, como hemos observado, actualmente hay fármacos que la bajan, pero además de bajarla, producen un plus, que es reducir, proteger, enlentecer los problemas cardiorrenovasculares que los pacientes diabéticos tienen. Este es otro gráfico que nos trata de ilustrar la relación causa y efecto entre la hipertensión y la diabetes.
Si nosotros miramos aisladamente la hipertensión por un lado y por otro lado la diabetes y la queremos unir esos dos pilares, nosotros podemos unirlo a través de la resistencia a la insulina que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, pero se añade otro elemento fundamental cuando yo tengo resistencia a la insulina, que es la obesidad. Cuando yo tengo obesidad y resistencia a la insulina, tengo un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona engatillado. Habíamos hablado del sistema nervioso central o sistémico que se engatilla. Habíamos hablado de sustancias proinflamatorias, ¿ya? Es decir, habían respuestas inmunes alteradas que son los que unen a la hipertensión con la diabetes. Pero a su vez, cada uno de estos elementos, diabetes o hipertensión, le brinda, al contrario, en este caso que están mutuamente asociados para hacernos daño, miren cómo la hipertensión le promueve o le envía el daño microvascular, le activa mucho más el sistema nervioso simpático, y las drogas antihipertensivas que a veces utilizamos en el manejo del hipertenso son productoras de diabetes, como los diuréticos. Por otro lado, cuando nosotros vemos el paciente con diabetes, ¿ya? La nefropatía por hipertensión, el diabético tiene una característica que afecta el riñón y el riñón trae como consecuencia mayor posibilidad de hipertensión, la rigidez arterial que tienen los diabéticos, el proceso que habíamos dicho de la ateroesclerosis acelerada que tienen los diabéticos, son los que contribuyen a producir esa asociación entre la diabetes y la hipertensión. Como hemos visto, estos dos elementos, diabetes e hipertensión, se convierten en un dúo mortal. ¿Y por qué es un dúo mortal? Porque la hipertensión es la comorbilidad más común que tiene el diabético. O sea, si tú preguntas y ves, señor, ¿usted es diabético? Sí. ¿Usted es hipertenso? Con muy frecuentemente te dicen que sí. Que la prevalencia de la hipertensión es mayor en pacientes con diabetes que en la población general. Es decir, si yo veo poblaciones de diabéticos voy a encontrar una prevalencia mayor de diabetes que si veo poblaciones en general. Y por último, cuando coexiste la hipertensión y la diabetes, aumenta el evento cardiovascular, aumenta la mortalidad, aumenta la nefropatía y aumenta la retinopatía cuando están juntas. Ahora, este es otro aspecto un poco más complejo de lo que es esos extremos que hablamos antes entre la diabetes y la hipertensión, y vemos que comparten fisiopatológicamente e interactúan por mecanismos que estamos observando en el centro. Los factores genéticos, los factores ambientales, el proceso común de ambos es la inflamación y el estrés oxidativo. El proceso común de ambos es la activación de estos sistemas, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sodio, el volumen y el sistema simpático. Y vemos cómo el remodelado que se produce por el estrés oxidativo, haciendo que las arterias sean más duras, produce estos comunes cambios patofisiológicos, un engranaje para que el diabético que presenta hiperinsulinemia y resistencia a la insulina y que presenta agentes antidiabéticos y que se presenta también con hiperglucemia, favorece en términos genéticos y en términos ambientales a que yo pueda asociar la diabetes con la hipertensión. De tal manera de que esta resistencia a la insulina, esta hiperglicemia, impulsan todos estos círculos viciosos que pueden tener una respuesta también a fármacos que utilizamos y que más bien producen, en algunos casos están contraindicados porque producen mayor posibilidad de
deterioro de la función cardíaca, especialmente fármacos que aumentan la insuficiencia cardíaca como la saxagliptina, y conllevan a ello a reducir de esta forma la posibilidad de que el paciente que tenga diabetes desarrolle una hipertensión. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa dupla del paciente hipertenso y el paciente diabético? Que la combinación es una preocupación clínica significativa debido al impacto que tienen sobre morbimortalidad cardiovascular. Y ese es el concepto que tiene que quedar claro, porque diabetes más hipertensión, el resultado es una combinación que mata a mucha más gente desde el punto de vista de morbimortalidad cardiovascular. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que mata más gente? Para esto vemos Framingham, el estudio Framingham, clásico estudio, y aquí se puede observar el impacto de la hipertensión en la diabetes, y si nos damos cuenta, esta coloración rojiza de estas barras, tanto de muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, evento cualquiera cardiovascular, infarto, stroke o falla cardíaca, miren cómo los pacientes hipertensos con diabetes tienen mayor posibilidad o incidencia por 1000 pacientes año de tener esos eventos en comparación con las barras verdes que son normotensos, pero sí son diabéticos. Cuando nosotros vemos esto, vean este ejemplo que es clásico. Aquí tenemos los riñones. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo. La diabetes, vemos unos ojos, es la primera causa de ceguera no traumática. Vemos nosotros los vasos a nivel periférico. Incrementa la severidad y la proporción de la presión arterial, y en el paciente diabético la posibilidad de tener enfermedad vascular periférica es doble o 4 veces más. En el paciente que tiene diabetes a nivel cerebral hay 2 veces más el riesgo de stroke. En el caso del corazón, 3 veces más para el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Hacen más hipertrofia ventricular izquierda, 3 veces más desarrollan falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, de tal manera de que cuando nosotros vemos la prevalencia, globalmente casi hay 300 millones de diabéticos, y para el año 2030 está proyectado casi 400 millones de pacientes con diabetes. Es decir, que si yo les pregunto cuál es la prevalencia mundial de diabetes, el 8%. Tu población, el 8% es diabético. Si nosotros hacemos un cálculo, si somos aproximadamente 18 millones de habitantes, están entre 1 y 2 millones de personas ecuatorianas con diabetes. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es la prevalencia global de hipertensión a nivel mundial, casi llega a 1.000 millones. Representa el 26% de la población global y está proyectada a tener hasta 29%, casi 1.500 billones de personas con hipertensión. Si vemos que somos 8 billones de personas en el mundo, estamos hablando de que estamos en una proporción de 1 a 3 personas con la posibilidad de ser hipertensos. Cuando yo asocio hipertensión en el diabético, aumento el 70-80% la mortalidad prematura. La gente que ustedes vayan a ver que son hipertensos y además diabéticos, la posibilidad de mortalidad prematura es más manifiesta en esa combinación. ¿Qué significa para ustedes mortalidad prematura? Gente de 50, 60 años va a tener una mortalidad por esta asociación. El accidente cerebrovascular, a veces vives el accidente cerebrovascular. Puedes superar la enfermedad, un infarto, con las técnicas y con los tratamientos que existen hoy, pero puedes quedar
con una disability o con una insuficiencia cardíaca en el caso del postinfartado, que nosotros vamos a necesitar recuperarlo, rehabilitarlo, y eso tiene un costo social, ¿ya? Un costo para la familia. ¿Qué debemos de hacer para prevención? Los factores de riesgo que en clases primarias dimos. Hay factores modificables y hay factores no modificables en el diabético. Un factor modificable en el diabético es cambiar su actitud de ser sedentario, bajar de peso, tratar de tener una presión arterial controlada, si es hipertenso, y controlar el colesterol. Si yo les pregunto a ustedes, en el diabético, ¿qué causa más daño? ¿La presión alta, los lípidos altos o la hemoglobina glicosilada alta? Pues los lípidos. Hay una estrecha relación de la dislipidemia heterogénica del diabético, en que es en porcentaje de malignidad, por decir un término, superior que ser hipertenso, no controlado o tener la hemoglobina más alta. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que el LDL denso y pequeño es un agente, es un factor causal. Causa aterosclerosis, causa aceleramiento en el paciente, mucho más de esta afección en el paciente diabético. De tal manera de que miren esta parte de la diabetes. El 40% son hipertensos en el diagnóstico de diabetes. Cuando yo diagnostico a 2 personas que son diabéticos el día de hoy, uno de ellos además tiene hipertensión. Y la mitad de estos pacientes tienen la presión elevada antes de la aparición de albúmina moderadamente aumentada, es decir, antes de tener un deterioro. ¿Por qué? En el momento que tienes diabetes diagnosticada y tienes 40% de posibilidades de tener hipertensión, ya existe una situación en la cual, si te descuidas, el primer órgano que va a ser atacado por esa combinación, ¿cuál es? Es el riñón. Porque la diabetes tiene una nefropatía propia. La hipertensión tiene una nefropatía propia. Pero podemos nosotros, y eso es lo que nos dice el slide, poder siempre ir a indagar en el diabético si es hipertenso para tomar medidas terapéuticas apropiadas para que ellos no desarrollen nefropatía tempranamente. ¿Cuáles son los mensajes que tengo que darle a ustedes cuando hablo de diabetes e hipertensión para que lleven a casa? El mensaje es que ambas tienen factores comunes, que ya los identificamos. Genética. Se nos fue la grabación. O no se nos va la grabación. No, porque esto de aquí tiene fuentes propias. Estamos hablando, ¿no? Ok. Hasta que llegue allá. Doctor, estamos hablando de que el hecho de que un paciente tenga diabetes como que puede progresar a tener hipertensión también, pero hay pacientes que primero debutan con hipertensión y esto no se relacionaría con que después intercurra con diabetes. Cuando yo tengo un paciente, yo puedo tener las dos situaciones iniciales, porque siempre se van a encontrar, en un porcentaje amplio de gente, se va a encontrar con esta situación. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, la diabetes, su principal factor adicional de riesgo es la hipertensión. Y en el hipertenso, su principal factor de riesgo es la diabetes. Porque